Es por ello que, continuando con esta mesa de análisis, escucharemos ahora la última intervención de esta mesa a cargo del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, a quien, antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer unas breves líneas también de su amplia trayectoria académica y profesional. El doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Es maestro en estudios legales con especialidad en estudios legales por la Atlantic International University. Doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas por la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es conferenciante nacional e internacional y cuenta con diversas obras publicadas, teniendo actualmente más de 33 libros publicados como autor, coautor y coordinador. Es catedrático a nivel de posgrado y actualmente él es el director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Sin más preámbulo, escuchemos a nuestro distinguido disertante, para quien pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, distinguidos asistentes a este foro universitario, evidentemente que tiene como finalidad promover los derechos humanos en la comunidad académica. Me siento sumamente honrado de poder estar aquí con todos ustedes y sobre todo compartir esta mesa con extraordinarios juristas, académicos e investigadores, como lo es el maestro Agustín Carpio Pérez, el maestro Ángel Rosa Solano y el doctor José Alfredo Gómez Reyes. Indudablemente, tres jóvenes talentosos que han dedicado su vida al estudio de la ciencia jurídica y particularmente de los derechos humanos. Es un verdadero honor tener a nuestras máximas autoridades, al licenciado Juan Antonio, que nos distinguió en la mañana con una brillante disertación, y evidentemente al señor rector de la Universidad de Jalapa, un extraordinario impulsor de la investigación y de la protección de los derechos humanos. Queridos amigos, voy a procurar ser breve, pero no por ello menos sustancioso en lo que tengo preparado para ustedes. Cuando tuve conocimiento sobre este foro y que pudimos ir taladrando los elementos que contendría para compartirlos con ustedes, sentí una particular emoción, porque mi discurso no está estructurado bajo la óptica de tecnicismos profundos que muy probablemente ustedes van a conocer a lo largo y ancho de su vida profesional. En realidad, lo que voy a hablarles es sobre la protección de derechos humanos que podemos hacer desde la perspectiva penal, pero indudablemente en el ánimo de las trincheras que nos toca vivir actualmente. Si nosotros comparamos, queridos amigos, al abogado de hoy, de 2017, con el abogado de hace 10, 15 o 20 años, nos vamos a dar cuenta que la exigencia es total y absolutamente distinta de lo que conocimos. Vamos, lo que a un servidor y probablemente a mis colegas y amigos en esta mesa nos tocó estudiar, prácticamente ha sido superado en gran parte de su contenido. ¿Qué nos ha quedado de aquella escuela que nos tocó estudiar? Aspectos fundamentales, filosóficos, conceptos que siguen transitando a través de los tiempos. Eso aún subsiste probablemente. Filosofía del derecho, sociología, el ser, el deber ser, pero todo lo demás, queridos asistentes, nos lo cambiaron. Nos cambiaron la manera de generar justicia en el ámbito penal, con la reforma del 18 de junio de 2008. Nos cambiaron todo este paradigma de protección de derechos humanos con las reformas del 6 y 10 de junio de 2011. Pero encima de todo ello, se consolidaron también reformas en el ámbito electoral, con la reforma de 2014, que transformó gran parte del andamiaje que sostiene el aparato democrático y político de México. Nos acaban de cambiar ahora con la reforma laboral de 2017, que extingue las juntas de conciliación y deja evidentemente la creación de nuevos tribunales de justicia laboral. Tenemos el juicio oral mercantil, que es una nueva forma de hacer justicia en este rubro. Tenemos la justicia oral que viene operando en el Estado de México desde hace 4 años
y que nosotros apenas la vamos a implementar, y juicios orales en materia familiar. Y si nos damos cuenta, prácticamente nos cambiaron todo. Dice una frase extraordinaria y dice bien que bibliotecas enteras se derrumban con el plumazo de un legislador, y eso es extraordinariamente cierto. La gente que se dedicó a estudiar el impuesto del IETU, y había libros grandes, 400 páginas, que decían IETU, ese famoso impuesto, cuando lo derogaron esos libros se tuvieron que ir evidentemente al baúl de los recuerdos. ¿Qué va a pasar entonces con el abogado de hoy? ¿Qué necesita el abogado de hoy? Una formación integral sobre los conocimientos recientes que están transformando la manera de llegar a la justicia en México, que están transformando la ciencia jurídica de una manera tan ferviente que no advertíamos prácticamente desde 1917. El abogado hoy, queridos asistentes, ya no es ese abogado que tras bambalinas, de manera incógnita, preparaba extraordinarios escritos lógicamente estructurados y que podía pasarse horas escribiendo, citando, utilizando jurisprudencias y presentando escritos de 30 o 40 hojas que seguramente tendrían algo de eficacia durante los juicios, y simulando una acción de oralidad, ratificándolos ante el escribiente de antaño y logrando así el máximo resultado posible en esos juicios. Ese abogado ya se extinguió. ¿Que todavía lo tenemos? Sí, pero la naturaleza de la justicia hoy ya no permite la existencia de ese abogado. El abogado hoy, queridos alumnos, es un abogado que tiene que estar preparado en habilidades de argumentación jurídica, de oratoria, de expresión oral, de retención, de síntesis de textos jurídicos, conocedor de los derechos humanos, que son un paradigma que permea prácticamente todas las áreas de la ciencia jurídica. Tiene que estar inmerso evidentemente y actualizado en criterios jurisprudenciales, protocolos de atención, jurisprudencia internacional, casos internacionales como referentes y toda la serie de ordenamientos jurídicos que concatenados construyen un andamiaje normativo. Esa es nuestra responsabilidad. Hace algunos años nos atrevíamos a decir que el abogado podría catalogarse como civilista porque dominaba el Código Civil. Es un penalista porque se sabe a la perfección el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Oye, y para el amparo no, yo tengo un amigo que es amparista porque yo de amparo no sé nada. Te lo recomiendo. Ese abogado ya no existe, queridos amigos. El abogado hoy debe estar consciente que la ciencia jurídica exige la interrelación de los ordenamientos jurídicos en torno a una materia en particular y que no se advierte como un ente aislado. De tal suerte que si hoy aquí con ustedes me atrevo a sostener que soy una persona conocedora del nuevo sistema de justicia penal, no puedo atreverme a decirles que desconozco sobre derechos humanos, porque eso es imperdonable. Pero tampoco puedo decirles que soy un conocedor del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que la Ley General de Víctimas no me interesa, que la Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia la desconozco, que la Ley de Ejecución de Sanciones no sé ni siquiera cuántos artículos tiene, y que la Constitución federal y local pues son cuestiones reservadas para el constitucionalista. Eso es un error. Hoy la ciencia jurídica ha evolucionado a tal punto que la transversalidad de ordenamientos jurídicos permite el perfeccionamiento de resultados en beneficio de los promoventes, lograr ese anhelado acceso a la justicia, y obliga al abogado de hoy a encontrarse con mayor y mejor preparación, con más habilidades, pero esto exige indudablemente mejor preparación. Somos muy afortunados ustedes y nosotros de encontrarnos en una época que nos ha tocado vivir de tal efervescencia reformista que nos ha obligado a replantearnos prácticamente el aparato normativo que sostiene a la nación mexicana. Y digo que somos afortunados porque no todos tuvieron la oportunidad de subirse a esa barca y continuar con el destino del jurista de hoy. Y siempre pongo el ejemplo en mis conferencias de aquel mecánico que lograba arreglar los vehículos con tecnología de carburador, vehículos antes de 1992.
Y cuando les llega la tecnología del full injection, se empieza a despedir de sus clientes, se empieza a despedir de su fuente de trabajo y prácticamente queda abandonado en la ignominia. Bueno, pues lo mismo pasó en el nuevo sistema de justicia penal. Lo mismo pasó con los paradigmas de derechos humanos. El abogado de antaño, casado con ese anquilosado positivismo, donde la lex es lex, ley es dura pero es ley, o casado con esos sistemas arcaicos, donde el sistema penal privilegiaba las detenciones y la presunción de inocencia era algo utópico, esas personas que ejercieron el derecho a lo largo y ancho de 30 o 40 años con el chip anterior del sistema inquisitivo, hoy los que han logrado capacitarse, mis respetos, porque están teniendo que derrumbar los castillos que tenían formados en su mente. Esa famosa parábola de la taza llena, que para llenarla nuevamente tienes que vaciarla primero, encuentra una extraordinaria relevancia. Pero ustedes no, queridos amigos, ustedes no tienen ese problema, porque ustedes se están formando, porque ustedes están aquí y ahora en un momento histórico de la transformación de la ciencia jurídica, donde lo que están aprendiendo es lo novedoso, donde lo anterior se les presenta como meros antecedentes, donde difícilmente ustedes van a encontrar resistencia para adquirir ese nuevo chip indispensable para ejercer eficazmente la ciencia jurídica. Todavía nosotros en esta mesa alcanzamos a derribar esos castillos que estaban todavía arraigados en nuestras mentes, pero juristas de 30 o 40 años, cuando les dices que hay un divorcio incausado, que ya no es necesario que las partes acrediten causales, te dicen, ¿qué? ¿Pero por qué? Si no, si esa es tu cruz, tú te casaste conmigo, ahora te aguantas hasta que la muerte nos separe, aunque tenga yo 15 parejas. Oye, ¿pero por qué? Pues porque son los nuevos derechos humanos, porque tienes libertad de decidir con quién vas a estar, y eso es un derecho humano a la libertad. Oye, tú, mujer, ¿cómo es posible que no se criminalice la despenalización del aborto? ¿Por qué tú tienes posibilidad de decidir sobre tu cuerpo? Porque el derecho humano a la libre autodeterminación de la mujer también está en la Constitución y ella puede decidir. El matrimonio entre personas del mismo sexo, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no entendamos que es igualdad y no discriminación? ¿Cómo es posible que la pensión compensatoria no la logremos entender? Pero aterrizando el ejemplo en el ámbito penal, ¿cómo es posible que no entendamos que la prisión preventiva no es una sanción anticipada, queridos asistentes? No es castigar a la persona porque creemos que él fue. Y porque como creemos que él fue, hay que ponerle el pie en el cuello y entonces, si llega a no ser, que nos disculpe. Eso es lo que se hacía en el sistema inquisitivo mixto. Se privilegiaban las detenciones. Prácticamente todo derivaba en orden de aprehensión y había las detenciones arbitrarias, con lujo de violación de derechos humanos. Y crecimos durante muchos años creyendo que así se hacía justicia. Y claro, hoy en los medios de comunicación nos presentan una variación de la verdad, donde nos dicen fulano de tal, bajo la nueva óptica del sistema penal acusatorio, quedó en libertad. ¿Y qué nos dan a entender con ese comentario? Que hay impunidad, que el sistema penal acusatorio no sirve, que está generando que el delincuente quede libre, y esto no es así. Hay un principio muy importante que se llama la presunción de inocencia, 20 constitucional. Ningún individuo se le podrá imputar la responsabilidad hasta en tanto hay una sentencia definitiva. ¿Y para qué se crearon entonces las medidas cautelares? Solo para 4 supuestos, queridos asistentes. Garantizar la presencia del imputado a juicio, evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, impedir que haya un deterioro en el libre desarrollo del procedimiento o que se ponga en peligro la vida de la víctima o, evidentemente, de los involucrados en ese procedimiento. Para eso son las medidas cautelares. No son para sancionar antes de tiempo al imputado. Él fue, ¿por qué? Porque lo señaló la señora.
Y hay indicios, no, pero es flagrancia por señalamiento y es código penal, deténlo y ponle prisión preventiva. ¿Por qué? Porque él fue. ¿Y por qué fue? Porque cuando el río suena es porque agua lleva. Algo me cae desde que lo vi. Así no funciona el nuevo sistema de justicia penal. En el sistema de justicia penal, primero nos cercioramos que haya una responsabilidad, y si derivado de las circunstancias muy particulares advierto que puede haber una sustracción de la acción de la justicia, entonces sí, fíncale la serie de medidas que tiene el código, y si ninguna de ellas te basta, entonces acude a la última ratio, la última razón, la prisión preventiva como medida cautelar. Y eso es respeto estricto a los derechos humanos, a la presunción de inocencia, y bajo ninguna óptica quiere decir que la víctima quedará desprotegida, ni mucho menos que se caerá en impunidad. Y seguramente muchos me van a preguntar, ajá, entonces ¿por qué se están yendo los delincuentes? ¿Y entonces por qué están libres? Aquí hay un problema que, más allá del diseño estructural de la norma y del nuevo sistema de justicia penal, tiene que ver con la capacitación. Hay funcionarios extraordinariamente capacitados que hacen un brillante trabajo, como mis amigos aquí en esta mesa, que son funcionarios y que además ejercen la profesión de manera responsable y están capacitados. Pero hay otros casos donde el fiscal no es capaz de sostener en audiencia de vinculación lo conducente para una medida cautelar adecuada, donde no es posible calificar de legal la detención porque el informe policial homologado trae vicios, o porque la actuación del primer respondiente, que es el policía, está plagada de violaciones a derechos humanos. Eso no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con los operadores, tiene que ver con las instituciones, pero más aún tiene que ver con nosotros. Porque ¿qué creen? ¿Dónde nos formamos, queridos alumnos? Aquí, en las universidades. Y cuando no hacemos conciencia que el día de mañana que egresemos vamos a querer aprender sobre la marcha, ese intermedio entre que aprendemos y entre que recordamos lo que nos enseñaron nuestros maestros, en ese periodo tan peligroso, los que pagan las consecuencias son los justiciables. Oye, pues me voy a aventar a la audiencia, ¿por qué? Pues yo ya ni me acuerdo lo que vi en la clase, pero yo le entro a ver cómo me va. Y ya impugnaste la medida cautelar, no había argumentos. Oye, me expulsó el juzgador porque dijo que no estoy preparado y no puedo ofrecerle una defensa técnica adecuada a mi defendido. Aparte del desprestigio que vamos a tener, ¿se imaginan el daño que le vamos a causar a nuestro defendido? Pero esto opera a varios niveles. En una conferencia me dijo un alumno, yo no voy a ser litigante, maestro. Bueno, puedes ser político, puedes ser docente, puedes ser investigador, o puedes dedicarte incluso a tu negocio. Todo tiene que ver con derechos humanos. Esta es una cuestión de actitud. Yo les hablaba del abogado de hoy, de la nueva era. No es el abogado tradicional que puede leer el código y apoyarse de recursos bajo los tradicionales cajones y lograr los mejores resultados posibles. Eso se está extinguiendo. Pero no se está extinguiendo porque estemos ganando la guerra contra la corrupción. Se está extinguiendo porque el sistema jurídico se está transformando de tal suerte que está fomentando que solo los mejores preparados obtengan resultados satisfactorios. De tal suerte que si yo me paro en una audiencia, voy a obtener resultados en la medida en que tenga conocimiento, capacidad de argumentación y me encuentre actualizado. En esa medida voy a obtener resultados. Y es tan delicada la situación que en breve vamos a tener esa famosa ley de colegiación y certificación profesional, donde cada 3 años o 5 años, según lo decidan las enmiendas que haga el Senado, nos vamos a tener todos los abogados que certificar, queridos alumnos, que actualizar. Hoy, si Pedrito salió de la licenciatura hace 10 años y se dedicó toda la vida a vender cortes de pantalón, él seguirá siendo abogado hasta el fin de sus días. E incluso lo van a dejar entrar a las audiencias mientras tenga la cédula profesional, aunque en su vida se haya parado en un juzgado, o aunque haya pasado con puros 6 la carrera. Mientras tenga la cédula, puede ejercer. Así lo tenemos hoy. Pero eso se acabó, porque ya está la certificación y colegiación profesional. Después de 3 o 5 años, según se decida, vamos a tener que renovar nuestra licencia para ejercer.
Y esa licencia para ejercer evidentemente tiene que ver con nuestra capacidad. Ya lo hacen los contadores, ya lo hacen los médicos. Realmente nos estábamos tardando nosotros los abogados. ¿Qué les voy a transmitir con todo esto, queridos asistentes? El nuevo sistema de justicia penal tiene muchos elementos que sí hay que transformar. Desde el aspecto sustantivo, Código Penal, desde el aspecto adjetivo, Código de Procedimientos Penales, y evidentemente desde la capacitación. Sí, pero sigue siendo el principal eslabón, el más endeble, el que más está causando perjuicio a la impartición de justicia penal, la falta de conocimiento sobre el nuevo sistema. Y eso es responsabilidad de todos. Así que aprovecho este espacio, queridos alumnos, para que hagamos una reflexión profunda, para que entendamos que la responsabilidad que versa sobre nosotros, sobre ustedes como futuros abogados y sobre nosotros como abogados actualmente, es ineludible. Nos tocó vivir una época muy compleja, pero saben que, como dije en un principio, somos afortunados, porque nos tocó vivir una transformación radical del derecho, donde como en las carreras estamos todos comenzando de cero. No podremos decir que alguien es el más avesado o alguien es el más preparado. Oye, es que él ya me lleva años. No, te lleva años del sistema antiguo, pero del nuevo sistema estamos a la par. Estamos comenzando todos con el mismo pie y a la misma velocidad. ¿Quiénes son los más aventajados? Los que se preparen, los que decidan adquirir ese compromiso. Y ahí está la respuesta para el gran problema que tenemos en México. Los derechos humanos han llegado a transformar evidentemente la forma en que advertimos la impartición de justicia. Y solo ustedes, en ese halo de responsabilidad, serán capaces de transformar ese deterioro que ha sido ejemplo internacional para poder entender el detrimento a los intereses de la sociedad como lo vivimos en México. Así que ahí está el exhorto, queridos alumnos. Ahí está la responsabilidad de nosotros como juristas e investigadores. Y finalmente, si hacemos equipo todos, podremos contribuir un poco a mejorar ese tan deteriorado andamiaje de derechos humanos y alcanzar finalmente la tan anhelada justicia. Muchísimas gracias. Excelente la intervención del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Dos puntos que quiero destacar de su disertación, que comentaba precisamente: somos de la época de la reforma, somos de la época de las reformas. Y yo quiero comentarles, abonando a lo que él acaba de atinadamente expresar, que después de la reforma del Constitucional de 2008 se vino toda una avalancha de reformas en todas las áreas jurídicas. Hace 3 días, el 15 de septiembre, se dio una de las últimas reformas constitucionales, una de las más actuales, en donde ya se encamina el Código Civil único, nacional, y también el Código Familiar, además de otras 2 reformas muy importantes en la Constitución Federal. Entonces, del 2008 para acá hemos tenido una serie de reformas muy importantes, y que nosotros como abogados ya no nos podemos dar el lujo de quedarnos a esperar a que alguien nos venga a tocar la puerta e informarnos: mira, hubo una reforma. Hay que estar enfrente, hay que estar marcando esa diferencia de los demás. Y yo estoy muy seguro que ustedes, estimados compañeros, amigos de aquí de la Universidad de Jalapa, están bajo esa tesitura: siempre ir un paso al frente que los demás. También quiero destacar acerca del tópico que hacía referencia sobre equidad e igualdad. Los derechos humanos descansan sobre ese principio también: equidad e igualdad. La igualdad, es decir, si nosotros somos funcionarios públicos, supongamos que nosotros somos los ministerios públicos, colegas del doctor José Alfredo, de este lado son funcionarios públicos de otras instituciones, y de este lado son los ciudadanos ordinarios, como decía el maestro
el doctor Ángel, los de a pie. Cuando ustedes vengan a solicitar cuando ustedes vengan a poner una denuncia, vengan a solicitar el apoyo de nosotros como servidores públicos, debemos actuar o debemos atenderlos de la misma manera. Ustedes que son funcionarios y que representan una institución, tanto ustedes que son los ciudadanos de a pie y que también necesitan la atención de un servidor público. Pero cuando entramos a sectores vulnerables, por ejemplo, los indígenas, Moneki Manoki Unca Setlacat Matich Palehuinopano. Significa que debe haber, además de un servidor público, una persona que sea traductor o intérprete para que el ciudadano indígena que no entiende español pueda acceder a una información plena también, para que haya una comunicación buena entre los ministerios públicos y el ciudadano que el ciudadano que pertenece a pueblos indígenas y que necesita una atención adecuada. Eso es equidad. Eso ya no es igualdad, porque si fuera igualdad los tendríamos que hacer a otro sector normal, una tercera fila, y atenderlos de manera igual como ustedes los primeros. Sin embargo, para que haya equidad necesitamos ese plus de tener un traductor, un intérprete especializado para que atienda los asuntos indígenas. Entonces, en lo personal me he quedado muy satisfecho, y yo creo que todos también, con la intervención de nuestros 3 panelistas. Y a continuación vamos a pedir nuestra máxima autoridad, la Universidad de Jalapa, doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, haga entrega de un merecido reconocimiento a nuestros distinguidos ponentes. Le pedimos por favor que suba a la... Destacamos también la presencia del maestro Víctor Lozano Vázquez, presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, para quien pido un fuerte aplauso. Recibe reconocimiento el doctor José Alfredo Gómez Reyes, como panelista de esta mesa de análisis, de manos del rector de la Universidad de Jalapa. Recibe reconocimiento el maestro Ángel Rosa Solano, de manos del doctor Carlos García Méndez, en su calidad de rector. Así también recibirá su reconocimiento el distinguido moderador de esta tarde, el maestro Agustín Carpio Pérez. Para finalizar, recibe reconocimiento el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara como panelista de esta mesa de análisis, de manos del rector, doctor Carlos García Méndez. Con esto damos por terminada la última etapa de estas intervenciones de la mesa de análisis. Se decreta un breve receso de 10 minutos. Pedimos a